Cuando vi cálculo por primera vez, mi parte favorita fue la derivación e integración de polinomios, porque es increíblemente simple. Solo hay que recordar que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1 y su integral es 1 sobre n más 1 por x a la n más 1. Y así el cálculo de polinomios se basa casi totalmente en conocer esta regla, con una sola excepción, y es que la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. ¿De dónde salió esto? Como habíamos concluido en el anterior video de la serie, el logaritmo natural de x es igual al área entre la curva y es igual a 1 sobre x y el eje x, medida desde 1 hasta x, lo cual en el lenguaje del cálculo se expresa mediante esta integral. Pero ahora tomaremos el camino inverso y vamos a decir que esta integral es precisamente la definición del logaritmo natural, y veremos que esto nos permitirá construir la función logaritmo natural y su inversa, la función exponencial, de una manera rigurosa y aceptable a nivel matemático. Pero ¿qué problema había entonces con la definición anterior, cuando decíamos que el logaritmo natural es simplemente aquel logaritmo cuya base es c? Pues, aunque no se nota mucho a primera vista, en las definiciones empleadas anteriormente hay varios saltos lógicos que no son aceptables desde el punto de vista matemático. Y si bien es cierto que es posible mejorar estas definiciones y hacerlas rigurosas, es mucho más difícil de lo que te imaginas. Por ejemplo, si tomamos el logaritmo natural de cualquier número como 2, el simple hecho de decir que este logaritmo existe ya es una suposición bastante arriesgada, pues ¿quién nos garantiza que e elevado a un número es igual a 2? ¿Y cuál es la naturaleza de este número? Además, si este número llegara a ser irracional, ¿qué queremos decir con e elevado a este número? Es decir, si e elevado a un número racional m sobre n es igual a la raíz enésima de e a la m, ¿cómo podríamos definir e elevado a un número con infinitos decimales? Para evitarnos extensos razonamientos acerca de la existencia de las potencias irracionales y de los logaritmos, podemos definir entonces el logaritmo de un número de acuerdo con esta expresión, y debido a las propiedades de las integrales, la existencia del logaritmo está garantizada. ¿Pero por qué? Pues un resultado del cálculo nos dice que toda función continua en un intervalo es integrable en cualquier pedazo de ese intervalo, y como 1 sobre x es continuo en el intervalo abierto de 0 a infinito, la existencia de esta integral y por tanto del logaritmo está garantizada, siempre y cuando x sea un número positivo. Entonces, armados de este resultado, podemos decir sin lugar a dudas que el logaritmo de x existe, pues es igual a la integral de una función continua. Aún más, debido a que la integral de una función define otra función continua, podemos decir que la función logaritmo natural es continua en el intervalo abierto de 0 a infinito. Y aquí hay algo importante, y por eso quiero hacer énfasis en ello. Hemos redefinido el logaritmo natural sin hacer ninguna referencia a un exponente, sino desde las propiedades de las funciones de números reales. Ahora, nuestro trabajo será derivar las propiedades fundamentales del logaritmo natural. Por el teorema fundamental del cálculo, si el logaritmo natural es igual a esta integral, entonces la derivada del logaritmo es la función que está dentro de la integral evaluada en x, es decir, 1 sobre x. Como 1 sobre x es positiva en todo el intervalo abierto de 0 a infinito, esto quiere decir que la derivada del logaritmo es positiva en todo punto de su dominio, lo que implica que esta es una función monótona siempre creciente. Además, es 1 a 1 o inyectiva. O en otras palabras, dos números diferentes no pueden tener el mismo logaritmo. Esto último por el teorema de Rolle, pues si existieran dos números diferentes a y b con el mismo valor del logaritmo, esto implicaría que existe un número c entre ellos dos cuya derivada se anula, lo cual ya vimos que es imposible. Al mirar esta integral podemos concluir que el logaritmo de 1 es 0 y como es una función monótona creciente, esto quiere decir que si x es menor que 1, su logaritmo es negativo, y si x es mayor que 1, su logaritmo es positivo. Ahora vamos a derivar la propiedad fundamental del logaritmo, que es la propiedad del producto suma. El logaritmo de x por y se define de la forma mostrada, pero esta integral se puede separar en la integral entre 1 y x más la integral entre x y xy. Ahora, si hacemos el cambio de variable t igual a x por u, llegamos a que este término es igual a la integral entre 1 y y de 1 sobre u por du. Como la primera integral es igual al logaritmo de x y la segunda es igual al logaritmo de y, hemos encontrado que el logaritmo de x por y es igual al logaritmo de x más el logaritmo de y,
que es lo que queríamos demostrar. Dado que 1 es igual a x por 1 sobre x, usando la propiedad del producto suma, llegamos a que el logaritmo de 1 sobre x es igual a menos el logaritmo de x. Y como x a la m con m entero positivo es igual a x multiplicado m veces, esto implica que el logaritmo de x a la m es igual a m por el logaritmo de x. Por otra parte, x a la menos m es igual a 1 sobre x a la m. Por tanto, el logaritmo de x a la menos m es igual a menos m por el logaritmo de x, generalizando así esta regla para cualquier número entero positivo o negativo. Como x a la 1 sobre n a la n es igual a x para cualquier n entero, tenemos que el logaritmo de x a la 1 sobre n es igual a 1 sobre n por el logaritmo de x, lo que nos lleva finalmente a que el logaritmo de x elevado a la m sobre n es igual a m sobre n por el logaritmo de x, derivando así la ley del exponente racional. Como nota al margen, al ser x un número real positivo, las expresiones x a la 1 sobre n y x a la m sobre n están bien definidas. Quien haya seguido recientemente el canal sabe a qué me refiero. Y con esto hemos derivado las propiedades más importantes del logaritmo. Podríamos dejar el video acá, pero hay un punto importante que nos falta, y es que la propiedad del exponente sería más útil si no fuera solamente válida para un número racional m sobre n, sino para cualquier número real alfa, racional o irracional. Y para esto vamos a tener que definir el número e y a la inversa del logaritmo. Definimos a e como aquel número cuyo logaritmo natural es 1, y para hallar su valor vamos a aprovecharnos del hecho de que la derivada del logaritmo cuando x es igual a 1 es 1. La derivada es igual a este límite, que se simplifica teniendo en cuenta que el logaritmo de 1 es 0. Como h tiende a 0, podríamos decir que h es igual a 1 sobre n, siendo n un número entero, y como la existencia del límite a ambos lados de h está garantizada, vamos a tomar solo el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, que es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito. Así, nuestro límite se transforma en el mostrado, que por la propiedad del exponente racional es igual a esto. Como el logaritmo es una función continua, esto quiere decir que el valor de este límite es e, lo cual coincide con la definición tradicional de esta constante. Ahora hablaremos de la función inversa del logaritmo. Si tomamos el logaritmo de 2 a la n, este es igual a n por el logaritmo de 2, y este valor tiende a más o menos infinito según lo haga n. Haciendo x igual a 2 a la n, esto implica que el logaritmo de x tiende a infinito cuando x tiende a infinito y a menos infinito cuando x tiende a 0 por la derecha. Como la función logaritmo natural es continua y monótona en su dominio de los reales positivos, usando el teorema del valor intermedio se podría demostrar que es sobreyectiva en su rango de menos infinito a más infinito, y por tanto el logaritmo natural es una biyección entre los reales positivos y los reales, lo que implica que tiene una función inversa a la que llamaremos exponencial de x. Lo que toda esta jerigonza quiere decir es que como el logaritmo convierte cada número positivo en un único número real, debe existir una función que hemos llamado exponencial que hace lo contrario, o sea que convierte a cada número real en un único número positivo. Consideremos entonces el logaritmo de e a la r, donde r es cualquier número racional. Por la propiedad del exponente racional, esto es igual a r por el logaritmo de e, y como el logaritmo de e es 1, entonces el logaritmo de e a la r es igual a r. Si tomamos la exponencial a ambos lados, observamos que, debido a que la exponencial es la inversa del logaritmo, a la izquierda obtenemos e a la r, y así llegamos a que e a la r es exactamente igual a la exponencial de r con r racional, lo cual no era algo que podíamos asumir desde un principio. Este resultado nos motiva a realizar la siguiente definición. Diremos que e a la x es igual a la exponencial de x para todo número real x. Nótese que esto no lo sabíamos hasta ahora ni lo podíamos asumir como cierto, y en esta definición lo que hemos hecho es identificar a e a la x con la exponencial de x. Si ahora tomamos el logaritmo de a la r con a positivo y r racional, la propiedad del exponente racional me indica que el logaritmo de a la r es igual a r por el logaritmo de a, y tomando exponencial a ambos lados obtenemos que a a la r es igual a la exponencial de r por el logaritmo de a. Y esto ahora nos motiva a definir a la x como la exponencial de x por el logaritmo de a, lo que, como acabamos de ver, es igual a e elevado a la x por el logaritmo de a, definiendo así de manera rigurosa la exponencial con base diferente de e. Como reto te dejo demostrar, primero, que con esta definición se cumple que a la x más y es igual a la x por a la y.
Segundo, que esta definición hace que la propiedad del exponente se cumpla para cualquier número real. Finalmente, y para completar esta presentación, debemos decir cómo se calcula el logaritmo en cualquier base diferente a e. No sé si ya lo sospechas, pero lo que haremos es definir el logaritmo de x en base b como el logaritmo natural de x dividido por el logaritmo natural de b. Y así obtenemos un logaritmo en cualquier base que cumple con todas las propiedades que hemos mencionado en los videos anteriores. Bueno, espero haber cumplido con tus expectativas y que ahora mires al logaritmo, mi función favorita, de una manera diferente. Si este tema te interesa, no olvides mirar la lista de reproducción de logaritmos en la página principal del canal. Gracias y hasta pronto.